Bienvenido a un nuevo capítulo del Foro. Seguramente estás trabajando en una compañía, tienes un negocio y no has considerado la alternativa de tener alguien que comunique tus mensajes, alguien que represente la marca en canales, alguien que represente la marca cuando quieren difundir cualquier tipo de comunicación. El día de hoy tenemos a Clara María Reyes, ella es experta en vocería corporativa y nos va a compartir todo lo que sabe de vocería corporativa para sus negocios. ¿Cómo estás, Clara María? Gracias, Alejandro, muy bien, te agradezco la invitación. No, ¿cómo vas a creer? En realidad para mí es un honor estar contigo y también me siento como un poco cohibido en vista de tu trayectoria como comunicadora. Y bueno, Clara María, siempre empezamos el programa con una pregunta súper amplia y poco a poco vamos aterrizando. Y la pregunta puntual sería, ¿por qué crees que todos los negocios necesitan un vocero o conocer lo que es vocería corporativa? Por la misma razón que una persona tiene una voz. Una persona tiene una identidad, tiene características y tiene que saber decir cómo es, qué hace, qué vende, a qué se dedica. Entonces, si tú no tienes esa voz y no sabes cómo comunicarlo, y la empresa no tiene esa voz y no sabe cómo comunicarla, nunca va a llegar a su finalidad o su objetivo o a entregar un mensaje. Claro, ¿y qué es la vocería? Porque me dices que es lo que quiere comunicar la compañía, pero la compañía puede comunicar ventas, puede comunicar desde el área comercial, puede comunicar cobranza, puede comunicar una estrategia comercial. Entonces, ¿a qué nos referimos con vocería? Mira, un vocero es una persona que está capacitada en ser, como la palabra lo dice, la voz de la empresa, o la voz del emprendimiento, o la voz de un grupo o de una comunidad. No necesariamente es corporativo. Puede ser una persona que representa a un grupo de personas. ¿Ya? Este vocero es la persona que se encarga de entregar un mensaje o muchos mensajes, siempre que la empresa o el grupo de personas haya decidido cuál es el mensaje que quiere decir. Porque es importante. Fíjate que yo en algunas charlas he preguntado, ¿ustedes saben qué es un vocero? Y todo el mundo dice sí, un vocero es un representante de una marca, es una persona que se maneja bien ante medios, es la persona que habla sobre su empresa. Y yo digo, muy bien, y me dan muchas definiciones y todas tienen que ver casi con lo mismo. Y luego digo, ¿ustedes consideran que es importante que una empresa tenga un vocero? Y todo el mundo dice que sí. Casi el 9, digamos que el 99%. Luego habrá otro que dice que no porque no sabe. Y la siguiente pregunta es, ¿su empresa o tu emprendimiento tiene un vocero? Mira, se quedan callados. Entonces la pregunta es, ¿por qué todos consideramos que es importante tener un vocero para que hable sobre tu empresa, ya sea antes de una crisis o en la crisis? ¿Y por qué es que no estamos preparados para tener un vocero que reaccione? Y eso te iba a decir, ¿por qué las empresas no tienen un vocero? Mira, cada vez hay más voceros, o sea, cada vez hay más departamentos de comunicación y de marketing que están mirando la preparación de este grupo de personas o de esta persona para que pueda dar bien un mensaje. No es que no hay, sí hay, pero depende mucho de la mirada, de la misión, de la visión de la empresa, de la identidad, de cómo ellos pretenden mostrarse hacia la sociedad y hacia la comunidad o hacia su público objetivo. Ya. Sí. Y un vocero no necesariamente debe ser el representante de la marca, o sea, no debe ser accionista, gerente, presidente. No, en términos administrativos no, puede serlo. Un vocero puede ser el gerente general de la empresa puede ser muy chiquita o puede ser muy grande, pero si la empresa es muy grande, por lo general hay un vocero que está encargado, no tiene que ser el representante legal. Claro, yo te pregunto esto por la responsabilidad que tiene un vocero. Un vocero puede, digamos, destruir la reputación de una marca o contribuir a fortalecerla. Entonces, si es una persona ajena al negocio, puede equivocarse y causar mucho daño. Es súper interesante tu pregunta porque el vocero es la persona que tiene que saber todo de la empresa. El vocero tiene muchas características, ¿no? Y están desde las más básicas, como por ejemplo ser una persona que representa de cierta manera la ideología de esta marca. Si yo estoy en un banco, yo tengo que relativamente estar parecida a lo que un banco quiere reflejar, porque yo soy cierto reflejo de la marca. Si yo de repente entonces represento a una comunidad de indígenas, pues tengo que ser parte de la comunidad de indígenas, ¿verdad? Si yo soy parte de un emprendimiento de tecnología y no tengo idea de cómo manejar una tecnología básica como WhatsApp o una red social, estoy representando mal a esa empresa. O sea, el representante tiene que tener un poco la cara de
de esa empresa o de esa corporación o grupo o organización a la cual está representando. Pero más allá de eso, tiene que tener mucho conocimiento de la empresa o del lugar donde esté trabajando. Tiene que saber lo que se debe decir y lo que no se debe decir. Un vocero tiene que tener clarísimo todo lo que hay que decir y todo lo que no hay que decir y en qué momento decirlo. Entonces, el vocero tiene que ir a la empresa y conocer cuál es su identidad, a qué se dedica, cuál es su historia, qué problemas ha tenido, cuáles han sido sus obstáculos, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus posibles proyecciones. O sea, la persona que está en la vocería tiene que estar preparada para cualquier pregunta, porque no siempre el vocero se enfrenta a medios de comunicación, pero la mayoría de veces sí. Y los medios de comunicación preguntan todo. Todo lo que pueden preguntar, así es. Entonces tú tienes que ir muy preparado. Si tú eres el vocero de una organización, tú sabes que tienes que tener el ADN de la empresa. Tú tienes que hacer de cuenta que el periodista te va a preguntar cosas y tú ya tienes que ir preparado. Entonces, para eso hay algo muy importante que se llaman los mensajes claves. Un vocero, más allá de que es el reflejo, es de identidad, se conoce la historia, se conoce todo, tiene que ir preparado con sus mensajes claves. Entonces, hay una cierta estructura que uno hace para preparar un vocero, entonces, donde tú le dices, mira, esta es tu estrategia y estos son tus pilares de comunicación. Vamos a suponer que tú quieres hablar sobre la responsabilidad social de tu empresa y solo quieres hablar de la responsabilidad social de tu empresa, pero hay muchas otras cosas que tú podrías hablar, como de la parte financiera, de la parte administrativa, de la publicidad, de tus productos, pero no, tu enfoque es responsabilidad social. Ok, tú como vocero tienes que saber de todo lo anterior, pero te vas a enfocar en RCE y tú vas a decir, ¿cuándo comenzó? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es el proyecto de responsabilidad social? ¿De repente están vinculados con los objetivos de desarrollo de la ONU o no? Todo lo tienes que saber. Y tienes que ir entonces enmarcando dentro de tu pilar de comunicación cuáles son los mensajes claves que tú quieres que el periodista diga y resalte. Ya, dos preguntitas. Estabas hablando del estilo de la persona. Sí. Entonces, si yo estoy dentro de un banco, ¿recomendarías algún tipo de vestimenta? Entonces, ¿tú crees que la voz, el vocero de la compañía, debe tener un atuendo que guarde armonía con el lugar donde trabaja? Sí, bueno, eso tiene que ver más con imagen, pero la imagen va muy de la mano con vocería. La parte que estábamos hablando ahora tiene que ver con estrategia y con contenido. Pero el contenido y la estrategia tiene que ir de la mano con la imagen. Entonces, claro que si yo trabajo en un banco, debo ir acorde a lo que el banco es, porque supongo que los valores o los principios por los que se maneja el banco es íntegro, es transparente, es limpio, es honesto, es educado. Entonces la persona tiene que ser limpia, transparente, honesta y educada, o por lo menos tratar de parecer serlo, ¿no? Claro. Pero te digo, parecer serlo porque por un mínimo error, porque debes serlo. Debe ser un compromiso también súper importante y súper difícil de llevar a cabo para el vocero de la compañía. Y una pregunta, cuando el vocero, por ejemplo, el representante de un banco, sale con la esposa en medios, trata de delegarlo a otra persona, o más claro, cuando lo delega, yo soy dueño de un banco, lo delego a alguien. Esa persona que yo delegué porque estuve de viaje o por cualquier problema, debe alinearse a lo que yo pienso, a como yo soy, a como yo me he visto. No sé si me estás entendiendo la pregunta. Totalmente. Lo que pasa es que las empresas suelen tener el error de no definir quién va a ser el vocero o los voceros. Tú no puedes tener, si eres una empresa muy grande como un banco, tienes que tener varios voceros. Si eres un emprendimiento muy chiquito, en donde solamente hay 15 personas, o 20, o 25, tú puedes tener un vocero, y no es tan grave. Claro, y ese vocero, esos voceros deben conocer toda la marca, todo el banco, o deben haber voceros por área definidos. Puede haber voceros por área. Eso sería lo ideal, que hubiera voceros por área, pero siempre tiene que haber un vocero mayor, integral, porque tú puedes ser que seas del área de e-commerce, ¿ya? Tú vas a hablar de e-commerce, pero resulta que el periodista no tiene ni idea que tú solamente hablas de e-commerce y te preguntas sobre otras cosas. Tú no puedes quedarte callado, porque tú eres el vocero de la marca. Ahora, hay medios y medios, y hay espacios y espacios, ¿no? Entonces, claro. Y periodistas también. Entonces, dependiendo, el vocero también tiene que tener una buena relación con el medio. Entonces, tú le puedes decir al periodista que te está preguntando, si es que no es una rueda de prensa en donde todos te atacan y solamente es una entrevista de tú a tú, como tú y yo estamos conversando, yo te digo, mira Alejandro, mi área de esta empresa es únicamente comercio electrónico,
te pido que si me vas a hacer preguntas de otras áreas, me las cuentes antes para yo poder prepararlo. Entonces, 2 días antes de la reunión, tú me dices, claro, yo te voy a preguntar no solo de comercio electrónico, sino sobre X y Y. Ah, listo. Entonces, el vocero tiene la obligación de ir y averiguar sobre lo que le van a preguntar. Pero si no, tienes que ir preparado y por eso es importante la preparación del vocero. Mira, una no pregunta... puede ser improvisado, perdón. Claro, no, tranquila. Hay un vocero en la compañía, se lo forma, lleva a cabalidad todo lo que le han explicado, pero el dueño de la compañía tiene un comportamiento totalmente distinto al vocero y no representa, digamos, al negocio. Siguiendo con el banco, el dueño del banco se viste mal, es maleducado, o sea, come mal, pero el vocero es el perfil perfecto para comunicar una estrategia bancaria. ¿Qué pasa ahí? Eso es raro, ese caso es raro que suceda, porque por lo general el dueño del negocio tiene una mirada de su negocio y esa mirada la proyecta hacia sus colaboradores, incluyendo el vocero. Entonces, digamos que puede existir esa posibilidad. Entonces, no eliges al gerente general como vocero. Y digo, en un banco, justamente ayer en una entrevista, nos comentaba la persona que entrevisté que hay un nuevo gerente de un banco, no me especificó el banco, o un nuevo presidente de un banco que tiene moño, que usa moño. Nunca en la vida se había visto un presidente de un banco que usa moño. Pero es genial porque habla, por ejemplo, de innovación. Habla de una mirada abierta. O sea, el moño no, ni te quita ni te pone valores, simplemente te da una especie como de mirada tal vez juvenil. Es que, Claro. La vocería tiene que ver también con eso, es como qué imagen proyecta. A lo mejor él usa moño, pero está impecable. Tú no lo sabes. Pero volviendo a tu pregunta, en caso de que el gerente general no esté alineado con lo que se quiere mostrar del vocero, pues quien tiene que hablar es el vocero. Además, porque no todos los gerentes generales son buenos para hacer vocería. El gerente general puede ser un genio de los negocios, un genio de las ventas, un genio de la estrategia, pero ponle un micrófono y no sabe hablar. Y eso es porque no todas las personas están capacitadas para comunicar correctamente todos los mensajes, a pesar de que sean genios. Claro. Clara María, ¿cuáles son los atributos que debe tener un vocero? Bueno, hay muchos y es una buena pregunta. Pero primero, tiene que ser una persona que conozca mucho de la empresa, ¿no? Tiene que estar altamente informado. Y no solamente de la empresa, sino de todos los participantes. Entonces, los participantes son mi empresa, mi directorio, ¿verdad? El dueño, mis colaboradores, mis clientes, mi cadena de producción o mis stakeholders, por ejemplo. Todos aquellos que intervienen conmigo y la comunidad. Entonces, yo como vocero no solamente tengo que enterarme quién soy yo, sino quién me está escuchando, quién me está comprando y cómo yo puedo conocerlo más para poder hablarle mejor. Si yo te conozco a ti, yo puedo hablar mejor contigo. Pero si tú y yo no tenemos ningún tipo de preámbulo previo, entonces yo digo, ¿cómo le digo? ¿Le hablo de usted o le hablo de tú? ¿Le hablo sobre algo? ¿Qué área le puedo hablar? ¿No? Entre personas sucede. Lo mismo pasa con los voceros. Yo tengo que conocer a la mayoría, porque no podemos conocer a todos, pero mientras más elementos yo conozca, mejor voz voy a tener. Entonces, en primer lugar, sería primero, ¿no? conocer. Sería conocer bien la información que tengo y conocer mis públicos. ¿Ya? Es fundamental. Segundo, y va de mano de la imagen, tener una muy buena imagen, o por lo menos una imagen que represente a la empresa donde yo estoy. Tercero, un vocero tiene que hablar bien, tiene que comunicarse bien, tiene que ser elocuente, tiene que pronunciar bien, tiene que poder hacer enunciados, afirmaciones claras, hacerte preguntas y respuestas concretas, tiene que estar preparado y tiene que tener buena dicción, desde lo básico como hablar bien, hacerte escuchar. ¿Por qué? Porque el principal objetivo de un vocero es que llegue el mensaje. Y si tú quieres que llegue el mensaje, tiene que entenderse desde la voz, desde la proyección, desde la gesticulación, la forma en cómo se dicen las palabras, la velocidad en la que se habla. Entonces todo está conectado. Entonces, bueno, vamos por un tercer punto. Y te puedo decir varios. Sin embargo, como los principales estarían en eso, en conocer la información de mi empresa, en conocer mis públicos, en hablar bien, entregar mis mensajes. Y una cuarta característica de un vocero es saber estructurar sus mensajes. Si tú vas a un lugar a decir algo aleatoriamente, es muy probable que aleatoriamente te salga una respuesta mala.
Si tú vas como cuando estudiábamos en el colegio, con las tarjetitas cada vez que hacías una presentación, en donde tú decías, en el slide 1 voy a decir qué es la célula, en el slide 2 voy a decir, hablar sobre el núcleo. No se me ha hecho acordar el ADN, de las mitocondrias. Sí, en el 3 voy a hablar de las mitocondrias, y en el cuarto voy a hablar de la importancia de las células en el cuerpo. Entonces tú ya vas como de menos a más y vas entendiendo cómo es tu discurso. Porque el vocero lo que tiene que hacer es manejar correctamente un discurso. Entonces un vocero tiene que tratar de trabajar bien sus mensajes claves para que su discurso tenga coherencia. Y ahí entramos en un capítulo distinto que es el manejo de discurso. Esa es otra invitación. Y en cuanto a la actitud de la persona, hay gente que es más elocuente, hay gente que es más pausada, hay gente que, no sé, en cuanto a la personalidad, ¿necesita una personalidad del vocero? No, te diría que no. Ahí sí creo que no, un vocero no tiene que tener una personalidad específica. Lo que el vocero tiene que tener, y es una línea transversal entre todos, es seguridad y confianza. Te tiene que transmitir seguridad en lo que te está diciendo y tiene que generarte confianza para poder creer en lo que me estás diciendo. Un buen vocero, así te está diciendo una cosa que tú no entiendes, sobre un tema que tú no entiendes, te tiene que generar confianza sobre esa temática. Y además, mientras más confianza tú le deposites a la persona, o por ejemplo al periodista, pues el periodista menos punzante va a ser. Y tú como vocero de una empresa no quieres que sean punzantes contigo, Claro. tú quieres que sean amables contigo, tú quieres que te digan los atributos de tu empresa, te hablen de los valores, te digan que qué bonita iniciativa, que qué bueno que estén mirando hacia el futuro de esa manera, que estén siendo innovadores, no que te digan, pero hubo quejas porque la comunidad dijo esto, hubo esto, no. Mientras más confianza tú des, al periodista probablemente no se le van a olvidar los problemas, pero va a saber manejar la situación de una manera más integral, y el vocero también. Mira, y en un mundo en que la comunicación está cambiando, antes habían 2 o 3 canales de comunicación, ahora hay miles de canales de comunicación, las empresas están en WhatsApp, Instagram, Facebook, todos. ¿Cómo transmites los mensajes que vayan acorde a los lineamientos del vocero? Bueno, parte de un entrenamiento de vocería tiene que ver con eso, con conocer todos los medios de comunicación. Y tú decías cada vez hay más, y es verdad. Y creemos que porque los tenemos ahí en la pantalla, en la radio, en online, yo ya conozco cómo es radio, yo ya sé cómo es televisión, es súper fácil. No. Parte de que un vocero se prepare tiene que ver con conocer todo. Por ejemplo, si yo voy a ir a un canal de televisión, yo tengo que saber que una cosa es una entrevista en vivo y otra cosa es una entrevista grabada, ¿no? Una cosa es dar una entrevista en la calle o en una rueda de prensa. Tú tienes que saber que si vas a hacer una entrevista en vivo te van a dar tal vez 3, 4 minutos, 5, 6, dependiendo del segmento, pero si es un reportero que te está preguntando en medio de la calle, tienes 30 segundos para entregar tu mensaje, porque si te demoraste 2, te van a tener que cortar en la edición, porque el reportaje dura 1 minuto y medio o 2, no puede ser el minuto y medio o 2 solamente con tu respuesta. Entonces tú tienes que saber para cada medio cómo hablar. Si te cogieron en la calle, en 20 minutos, segundos o en 15 segundos, lanza tu mensaje clave. Y elige tu mensaje clave. Y ojalá que sea 1, 2 o 3, no 7, porque a nadie se le va a quedar. O sea, el vocero también debe tener mensajes puntuales, definidos estratégicamente según el objetivo de la compañía. Sí, pero es muy importante que cuando el periodista pregunte algo, el vocero responda a lo que el periodista preguntó. No es una buena estrategia que el periodista te pregunte A y tú le contestes B porque te conviene, porque él va a volver a insistir y vas a quedar mal. Entonces tú tienes que decir, ok, ¿cuál es la mejor manera de contestar esto que me está preguntando el periodista y que yo no quería decir o no estaba preparado? Lo tienes que responder. Ya, y cambiando un poco, saliendo de la parte corporativa, las personas que son emprendedores o que tienen algún problema o que están en una crisis o cualquier asunto, ¿no? Que te coge un programa de radio o de televisión y te dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió? Como persona natural uno también debe entrenarse, tener armada una estrategia, como una marca personal. Dijiste lo correcto, hay que armar una estrategia. Porque tú como emprendedor tienes que ser... ¿Qué mejor vocero que el emprendedor? El emprendedor cogió un papel en blanco y dijo, este va a ser mi negocio, ¿verdad? Él fue el que escribió la estructura de su negocio, él pensó cómo iba a hacer a futuro su negocio, él contrató a las personas, el emprendedor hace todo hoy en día, el emprendedor arranca y hace absolutamente todo, entonces realmente los emprendedores son casi siempre los mejores voceros,
porque conocen a perfección todos los procesos, toda su mirada, su identidad la tienen completamente incorporada y tienen una visión clara de dónde quieren ir. Entonces, casi siempre cuando tú le preguntas a un emprendedor sobre algo, él va a saber relativamente qué responder. Puede ser que no tenga la mejor dicción, ni la mejor imagen, ni sea el más carismático, ni tenga la voz muy bien proyectada, pero seguramente va a contestarte la pregunta, porque él sabe de qué se trata su negocio y de dónde va. Para ya ir finalizando, Clara María, caso de éxito, tu vocero preferido y un fracaso, algún vocero que creas que no ha hecho bien su trabajo o que ya no sea vocero porque lo hizo mal. Mira, yo soy bien mala para calificar a las personas, negativamente sobre todo. Entonces, con la segunda me quedo, te dejo en deuda. Me quedas porque prefiero no me gusta, creo que todo el mundo tiene algo bueno que destacar y siempre hay cosas que mejorar. O quizás dinos el error más común que comete un vocero. Yo te voy a decir, pero justamente conectándome con la última pregunta que me hiciste y te la estaba contestando es, parte de las características de un vocero es que nunca debe dejar de practicar. Practicar y practicar. Eso siempre lo hará un mejor vocero. Siempre practicar. Entonces, ¿por qué lo conecto con lo que me dijiste? Porque no creo que hay malos voceros. Tal vez creo que hay voceros mal preparados o con poca experiencia o con falta de práctica o de confianza o de seguridad en sí mismos o en lo que están diciendo. Entonces, un buen vocero se resuelve practicando, ensayando y poniendo las ideas en orden. Un buen vocero, hay algunos, pero se me viene a la mente ahora uno que tengo también en mis charlas y es Barack Obama. Barack Obama fue presidente y fue el vocero de una gran nación. Uh-huh. Y si tú vas y descubres o te pones a mirar los discursos de él, es admirable, porque no solamente sabía entregar sus mensajes bien, sino que nunca lo veías de una manera antipática, siempre era empático con su público. Sacaba una broma, sabía cómo decir las cosas un poco hasta con ironía, pero siempre acertado. Entonces, no en el ámbito corporativo, pero él es un buen vocero. Si tuvieras que calificar a Rafael Correa como vocero de una nación. No me meto en ese ámbito, no me meto en ese ámbito de calificaciones. Sí, no, prefiero no. Pero digamos que como vocero hay otros atributos que hay que perfeccionar antes. Y me refería porque decías de Barack Obama que genera mucha empatía. Sí. En cambio estábamos con un presidente que no generaba nada de empatía. Claro. Es que, entonces claro, era súper reactivo en su mensaje. Hay como muchos factores que analizar ahí, que sea solamente el buen vocero. Uh-huh. Hay más allá que ver, que tiene que ver tal vez con personalidad o con empatía con la gente o con su ideal. Y es un tema político, entonces puede ser que sigan su línea o no. Entonces, como vocero, no sé, te diría que se podría trabajar más. Claro, se podría mejorar. Finalmente, ¿cómo debe practicar las personas para poder ser vocero? Bueno, hay todo como una estructura, ¿no? Entonces, primero, y tenemos también como varios pilares, que es el del contenido, el de la imagen y el de la práctica, y el de conocer los medios. Entonces, un vocero tendría que practicar con el conocimiento, estudiando la empresa, estudiándose a sí mismos, practicando, conversando con otras personas. Si no tienes un instructor de vocería, lo que puedes hacer es pedirle a alguien de confianza, tu mejor amigo, tu esposa, tu colega, tu socio, ensayemos entrevistas, qué queremos decir, cómo lo podrías decir mejor. Y claro, el vocero casi siempre es el que está hablando. Pero qué bueno que me preguntaste esto, porque una característica muy importante del vocero es saber escuchar. El vocero que no sabe escuchar tiene las de perder, porque no está escuchando ni a su público, ni a la comunidad, ni al periodista que le está preguntando, entonces no va a poder responder correctamente. Por lo tanto, en el momento del ejercicio con tu colega o con tu socio, si tú escuchas todo lo que tienes por mejorar, vas a poder ser un mejor vocero. Pues sabes que ahorita y antes de finalizar, cuando hablas de escuchar, es súper complejo cuando uno está hablando y le hacen una pregunta, acordarse de la idea para llevar el hilo de la conversación. Sí, y entonces, tiene que ver ahí con la capacidad también como de síntesis de la persona y de memoria, porque muchas veces el periodista te hace 3 preguntas en una. Pero ahorita tú me estás hablando de algo y
digamos, hablas durante 2 minutos y yo tengo que acordarme la idea de lo que empezaste a decir y sigues hablando y viene otra pregunta y a veces resulta complicado recordar todas las preguntas para poder llevar un hilo de la entrevista. Depende también del lugar en donde estés. Si estás, por ejemplo, en una cabina de radio, tú tranquilamente puedes llevar una libreta y vas anotando. Si tú estás en un programa de televisión, casi nunca te van a hacer 3 preguntas al mismo tiempo, te van a hacer una a la vez, porque el medio lo amerita. Si estás en algo web, en internet, es aún más informal todavía, entonces puedes anotar o puedes decir, espérate un segundo, me puedes decir la pregunta otra vez, o puedes tú pedir como vocero, vamos por partes, arranquemos por la primera y tú lanzas la que te acuerdas. Y luego dices, ¿me puedes repetir las otras 2 preguntas por favor? Excelente. Y él tiene todo el derecho y obligación de decirte cuáles son las otras 2 preguntas que vienen. Excelente. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en el foro. Espero que les haya servido toda la información que nos ha compartido Clara María y tienen que tener claro, necesitan un vocero para comunicar sus mensajes, entrenarlo, que conozcan los valores de la compañía, que vaya acorde a los principios, a lo que quiere comunicar, al modelo de negocio. ¿Algo más que me puedas ayudar aportando? Entendiste todo. Gracias por estar con nosotros.